Muy bien, hoy tenemos el privilegio de tener a Luis González, mi amigo, mi muchacho. ¿Cómo estás, man? Bien, gracias a Dios, gracias. Contento por lo que Dios va a hacer en este día, lo que Dios va a hablar, lo que Dios va a hacer y contento por la invitación. Muchas Amén. gracias, es un privilegio. ¿Cómo andas? ¿Andas cansadón? Él viene saliendo casi del trabajo. ¡Ah, no trabajaste ahora, es cierto! ¡No, hombre! No, bien, No, te gracias voy a a Dios. descansar. Muy Bien, bien. gracias a Dios, descansado y pues aquí me hiciste esta invitación y pues con gusto vine a compartir un Amén. poco de lo que Dios me ha dado. Amén, amén. Muy bien, hoy queremos abordar el tema acerca de lo que es la activación, acerca del elemento que somos en el cuerpo de Cristo. Y quiero comenzar platicándote algo personal, ¿no? Ujú. Mira, yo en lo personal, cuando yo empiezo a escuchar acerca de los evangelistas y cómo Dios los usaba y todo lo que podían hacer, fue así como que yo quiero ser evangelista. Definitivamente es mi ministerio. Me acuerdo que cuando hablaban acerca de los ministerios, yo empezaba a escuchar de este ministerio y yo siempre me imaginaba levantando gente de las sillas de ruedas, gente tirando muletas, así como que oh, yo me visiono ahí. Ese es mi ministerio porque es lo que a mí me gusta. Pero cuando, cuando ya se me empieza a dar palabra por medio del ministerio de interpretación, una de las palabras que se me dio es que yo iba a ser maestro de su palabra. Ujú. Y cuando se me da esa palabra, así como que, y pues no encaja con la visión que yo tenía de lo que yo quería Sí. hacer. Y bueno, pues eso voy a hacer. Pero fíjate, quiero comentarte algo. De alguna forma, el enemigo sabe el propósito que tú tienes en el cuerpo de Cristo. Ujú. De alguna forma, él sabe. Porque yo he escuchado varios testimonios de bastantes personas y el mío también. Él siempre va a atacar en base al propósito de la función que tú tienes en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, yo, hablando de esa palabra que se me dio, fui una persona mala, bueno, no mala, malísima para los Ujú. asuntos de los estudios, muy mala. Yo era la persona de la que tenía las peores calificaciones en la escuela, de la que siempre le hablaban a la mamá para decirle que su hijo andaba mal. En una ocasión, cuando ya iba a la secundaria, me dio mucha pena y sentí mucha lástima por mi mamá, porque llegó la trabajadora de la escuela y le dijo, señora, venga. Y le enseñó la boleta, todo reprobado. Y le dijo, Santo. ¿sabes qué? ¿Sabe qué, señora? Saque su hijo. No vale la pena que siga viniendo, que gaste su gasolina para traerlo, porque el muchacho no va a pasar. Imagínate toda mi vida desde niño, en toda la etapa que yo tuve de la escuela, fui un muy mal alumno, un muy mal estudiante, siempre las peores calificaciones. Y de repente viene alguien y me da la palabra, vas a ser maestro de la palabra. Wow. Imagínate el golpe que yo tenía así como que, ¿cómo crees que yo voy a hacer eso si yo he sido toda mi vida muy malo para eso? Y es donde muchas veces se tiene que tener en cuenta que muchas veces lo peor que tú puedas hacer es en el área que tú vas a funcionar. Por ejemplo, la gente miraba a David como un pastor de ovejas, Sí. pero Dios lo miraba, veo un rey, veo un rey en esta persona. A Saulo de Tarso lo miraban como un asesino, pero Dios los miró y dijo, veo un apóstol ahí. Y eh, muchas veces tú tienes una imagen de ti, o la gente tiene una imagen de ti, pero Dios tiene otra imagen de ti, Sí. acerca de la función que tú tienes en el cuerpo de Cristo. Y cuando se me da esa palabra, a mí me activó en algo. Yo aborrecía el leer libros en español, eso, todas las materias de español reprobadas. Odiaba la literatura, odiaba el tener que leer documentos para reescribirlos y para poder hacer exámenes de esos, lo odiaba. Y de repente, cuando se me da esa palabra, se me activa algo que empiezo a tener un amor hacia la palabra. Me acuerdo que
cuando yo comencé a leer libros, empecé a tener un contraataque muy fuerte yo. Empiezo a leer libros y cuando se me empieza a venir ese ataque, yo detecté, ¿sabes qué? Eso que se me está viniendo es precisamente porque el infierno no quiere que yo me levante en eso. Así es. El conocimiento es un arma de guerra. Es un arma de guerra. Un maestro, una persona que tiene ese ministerio, recordemos lo que habla en la palabra en Efesios 4:11, cuando habla de los ministerios, habla del ministerio del maestro. Sí. El maestro tiene un arma de guerra tremenda porque saca a las personas de la ignorancia, de las tinieblas a la luz, por el Así conocimiento. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, eh, en India hay ciertos grupos de familias que de hecho se llaman castas. Las castas son las familias que se separan en India y por ejemplo hay familias que toda la vida se han dedicado por ejemplo a la recolección de basura. Se dedican a la recolección de basura y generación tras generación se dedican a lo mismo, a recolectar basura. Imagínate que llegue un maestro a ese lugar y empieza a decirle, sabes, no precisamente tienes que hacer eso toda la vida. Tú puedes funcionar en algo más y salirte de ser una persona que recolecte basura para que funciones en algo diferente. Wow, es impresionante. Imagínate el poder de la palabra, del conocimiento, de la luz que le vas a llevar. Si le empiezas a enseñar, no simplemente darle un consejo, no, enseñarlo. Sabes que te voy a enseñar para que seas un mecánico y te vas a ganar la Biblia te vas a ganar la vida como un mecánico. Y le empiezas a dar esa enseñanza y la persona deja de ser recolectora de basura y empieza a ser mecánica. Por ese conocimiento tú lo sacas de ese círculo de vida. Entonces ese ministerio es altamente poderoso porque estás hablando de sacar a la persona de una posición para ponerla en otra. Te hago una pregunta. Tú, en lo personal, en tu llamado que tú tienes, cuéntame acerca de las dificultades que tú tuviste porque, sabes, por lo que yo te conozco, no es como que vienes de un lugar donde siempre estuviste rodeado de gente profeta, estuviste rodeada de gente bien llena del Espíritu Santo y siempre te cuidaron. De lo que yo te conozco, tuviste dificultades y etapas donde pasaste procesos bien tremendos en las cuales el Señor te llevó y para que pudieras comprender cuál era esa función del cuerpo de Cristo. Fíjate que todo empezó buscando a Dios. Buscando a Dios. Ahí es donde se da todo. Yo creo que cuando uno se activa es a mi experiencia porque muchas otras veces se pueden activar muchos se activan, conozco amigos, tengo muchos amigos que por una palabra se activan y en mi caso no, yo hubiera querido eso, pero yo me activé por buscando a Dios, buscando al Señor en intimidad, que a veces tenía sueños y como que Dios me despertaba a las 3 de la mañana, ponte a orar y yo, pues ¿qué está pasando, no? Pero conforme pasó el tiempo empecé a tener experiencias con Dios y yo no sabía del ministerio, nada ni de profetas, nada de eso. No. Y no es una historia como que, la agarré de otro profeta y la voy a implementar en mi vida, no. Yo, todo lo que Dios me ha dado hasta ahorita es porque yo lo busqué. De hecho, yo siempre que aconsejo me encanta hablar de lo profético, me encanta hablar de los dones y tú me conoces bien, ¿no? Siempre estoy hablando de activación, de unción, de todo eso. Pero algo que siempre termino diciendo, busca a Dios. Incluso creo que algunas veces te lo he mencionado, oye, busca a Dios en la madrugada, es algo tremendo. Amén. Y lo que yo he aprendido, lo que Dios me ha enseñado durante estos años, es buscar a Dios, pero de una manera que no le pidas que te activen dones. Bueno, a mí me funcionó y yo creo que a los que están viéndonos por este medio, a algunos les puede funcionar o a lo mejor están atravesando algunas de las mismas situaciones que a mí me pasaron. Yo buscaba a Dios e incluso cuando Dios me habla de dones, de ministerio, le dije, yo no quiero eso, yo nomás quiero tener intimidad contigo, quiero que tu presencia me abrace en la madrugada, porque es algo muy especial. Ser visitado por la gloria de Dios en tu momento de intimidad con Dios es algo muy importante, muy especial. Tu fe se activa. Amén. Entonces ya la fe se va activando.
Una vez tú me diste un consejo de, oye, te falta trabajar tu fe y yo estaba orando en esa semana y vienes y me haces ese consejo, para mí es una confirmación, porque había áreas en mi fe que no estaban, como tú me dijiste, te hace falta que tu fe se hagan músculos, músculos de la fe. Esa fue la palabra correcta, músculos de la fe. Entonces yo empecé a trabajar en eso y empecé a mirar cambios muy favorables. Y yo siempre hablo de la intimidad con Dios porque es algo muy importante. Y si te das cuenta, hay gente que cree, pero en realidad no tiene fe. Hay gente que dice yo creo, pero pasa una circunstancia dolorosa y ya empiezan a recriminar a Dios muchas cosas, fijando Ok, más a fondo. una pregunta. ¿Cómo te enteraste acerca de la función que tú tenías en el cuerpo de Cristo? Yo me enteré, fíjate que en intimidad con Dios, pero ora por mí mi pastor Eduardo Ramos, que es mi pastor, padre Ujú. espiritual. Él me ha guiado, la verdad, en todo Amén. esto. Amén. Y yo hoy lo honro porque... Amén. Sí, en una etapa a mí me tocó ser pastoreado por él. ¿Sabes? Un paréntesis en Sí, eso. sí. Eh, Muchas veces escuchas enseñanzas de mucha gente y no es que esté menospreciando la enseñanza de muchos de los que me ha tocado escucharlos, pero yo era adolescente cuando él fue mi pastor también y, ¿sabes? Tengo recuerdos de las predicaciones de él. O sea, Wow. ahorita yo te puedo recitar predicaciones del pastor Eduardo y la verdad fue una experiencia muy agradable el haber compartido ese tiempo con él. Yo, te repito, yo era un adolescente, mi cabeza estaba en otra parte totalmente, pero en el tiempo que yo estuve con él, bajo su pastorado, yo recuerdo las enseñanzas de él y recuerdo que muchas veces llegaba los lunes a la escuela, había muchachitos que iban conmigo en la secundaria Ujú. y llegaba emocionado, oh, fíjate que el pastor predicó de este y de esto otro, y, y no era común, o sea, no es como Sí, que sí. andes hablando de aplicaciones, andabas hablando en ese tiempo ya andaba hablando de videojuegos y de películas, pero no de una enseñanza que había escuchado. Pero te hago este comentario porque tengo el recuerdo del pastorado de él, que fue un muy buen pastorado, muy buen trabajo que hizo el hermano. Sí, la verdad que... Ah, pues a la pregunta que me hacías, él ora por mí y me da una palabra y me dice, tu función es esta en el cuerpo de Cristo. Y yo, pues, ¿a cuál? Y ya en palabra profética me dice, tu función es preparar el camino para el avivamiento que viene, como lo de Juan Wow. el Bautista. Entonces he estado trabajando en eso y él me da esa palabra, luego diferentes hombres de Dios, que algunos los tengo agregados de amigos en las redes sociales, Ujú. pues me han dado consejos sobre eso, me han dado consejos, pero Amén. el principal porque puedes tener mentores afuera y es válido, ¿no? Ujú. Totalmente, porque te dan consejos y son muy buenos, pero tu pastor también él tiene que estar mentoreándote más que todos los demás porque pues eres su oveja, es tu padre espiritual, de él bebes, de la Amén. revelación que él tiene uno bebe. Amén. Entonces yo por eso he aprendido a honrarlo, fíjate. Y no por barbero, no, 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 porque se merece honrar a tu pastor, sea Amén. como sea. Entonces fue por medio Fue, del sí, pastor. sí, fue por Amén. medio de una palabra de él. Amén. Fíjate qué importante es conocer la función que eres en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando conoces la función que tienes en el cuerpo de Cristo, es cuando ya empiezas a desarrollarte en base a esto. Ujú. Por ejemplo, cuando a mí se me da esa palabra, no empecé a buscar el pastorado, no empecé a buscar el ser un evangelista. Yo en qué me empecé a centrar en conocer la palabra. Ujú. Empecé a llenarme la palabra. Por ejemplo, tenía que conocer la palabra y tenía la dificultad muchas veces de retener la palabra. Y yo tenía el anhelo, ¿sabes qué? La palabra la quiero tener en mí para poderla usar cuando la requiera y no tener que ir necesariamente a acudir al libro para poderla leer. Sí. ¿Y qué empecé a hacer? Empecé a escuchar la Biblia. Y recuerdo que durante un gran tiempo acostumbré a escuchar los 27 libros del Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis, toda la Ujú. semana, aproximadamente en audio como unas 10 horas y una vuelta tras otra, una vuelta tras Wow. otras toda la semana. Y por ejemplo, había ocasiones que durante toda la semana, ¿sabes qué? Todos los días voy a escuchar el libro de los Hechos. Y me acuerdo que
empecé a escucharlo para llenarme de eso, pero llegué como un tope. Sí. Llegué como un tope y empezaron a destaparse nuevas cosas y quiero compartirte brevemente acerca de unas cosas que se me destaparon. Mira, una de las cosas que yo entendí es que la Biblia no fue precisamente dada para aprendernosla de memoria. Ujú, Porque en sí la Biblia es un libro inspirado por Dios. ujú. Son cartas de sus hijos que ellos escribieron y son inspirados por Dios. Pero algo que entendí yo es que más que aprendernos las cartas de Pablo, de Pedro de memoria, era conocer cómo se movían esos hombres de Dios para que nosotros aprendamos a movernos. Ujú. Es muy importante entender el hecho de conocer la palabra, de que nosotros tenemos que aprender a movernos bajo el espíritu de los que se movieron, esos que escribieron la palabra. Así es. Porque hay mucha gente que conoce muchísima la palabra, pero no ha aprendido a moverse bajo el espíritu de los que se movieron la palabra. No sé si Ujú. me entiendes. Sí, sí, Es muy sí entiendo. importante entender el hecho de que la palabra muchas veces puedes leer la letra y Ujú. puedes leer la Biblia, pero sin el verbo. Sí. Puedes tú conocer mucho la letra, pero si la letra la lees sin el verbo, estás leyendo algo que está en papel y tinta nada más. Ujú. Yo conozco gente, Luis, que ha estado en la cárcel y ha estado leyendo la Biblia porque está encerrado y no tiene nada más que hacer. ¿Sabes? Se termina de leer toda la Biblia y dice, no entendí nada. Ujú. Conozco gente, por ejemplo, que tiene ataduras muy fuertes en la drogadicción y cuando empiezas a hablar con ellos te das cuenta que conocen mucha Biblia, que duraron muchos años en el camino y te saben recitar mucha Biblia, pero ¿sabes algo? No causó ningún impacto. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso no tiene poder? No, sí tiene poder la escritura, pero ellos estuvieron leyendo la escritura sin el verbo. Wow, qué impresionante. Entonces, para cerrar el tema es muy importante conocer acerca de cuál es la función que nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo y empezarnos a equipar. Sí. Lo que te estoy comentando es, yo me enteré, me hizo conocer el Espíritu acerca de la función que yo tenía y en base a eso yo me he empezado a equipar, me he empezado a meter con mucha gente que ha escrito libros, me he empezado a meter a muchas escuelas, me he empezado a meter mucho en la palabra porque es la función que yo voy a Sí. desempeñar en el cuerpo de Cristo. Y sabes algo, es cuando encuentras el propósito en la vida. Yo he encontrado el Sí. propósito de eso. Sabes, hay mucha gente hoy en día, Luis, que está desubicada. No sabe qué hacer, o sea, estoy yendo al culto, soy una persona que estoy bien constante, participando en todo lo que puedo, pero no conocen su función. Ujú. Y son personas que no van en una ruta. No son personas que se están equipando, se están desarrollando por el tema de que no conocen su función. Lo que tú haces, Luis, es muy importante. La función que tú tienes en el cuerpo de Cristo es muy importante porque tú vas a llevar a mucha gente a que puedan conocer cuál es la función que tienen en el cuerpo de Cristo, pero tienen que venir maestros para que los puedan llevar de ese punto A ese punto B. Sí. Así Amén. es. Como por Amén. ejemplo, uno de mis maestros fue mi pastor, ¿no? Obviamente. Él me decía, dale por aquí, es por acá. Y entonces uno va aprendiendo con el paso de los años. Pero siempre es, antes de acudir a tu pastor, recurre a la voz de Dios. ¿Qué te dice el Espíritu? Amén. Y ya vas con tu pastor y que él nomás reciba, que por él tú recibas la confirmación de cómo debe de ser. Porque a veces nos podemos equivocar. Vamos con el pastor y sin consultar a Dios. O sea, no, es Dios y luego consultar a tu pastor porque Dios lo puso, es tu autoridad. Entonces, esto de preparar el camino, yo cuando yo lo supe, para mí fue algo bien impactante porque no nomás es preparar el camino para el avivamiento, sino preparar el corazón. Preparar el corazón, liberarlos, ayudarlos con consejos, ministraciones, a que sean libres para que venga esa llenura del Espíritu Santo y traiga un despertar. Amén. Entonces es algo muy importante. Mucha gente, mira, lo que tú me comentabas ahorita de los libertar a los cautivos, mucha gente ahorita, cristianos, están atados y no se dan cuenta y por más que oran, ayunan, leen, por más que hagan todas esas cosas, no logran llegar a conocer su punto, como tú decías ahorita, porque hay áreas en la vida, en el corazón, que están cautivos y no se dan cuenta. Amén.
Amén, muy bien. Vamos a ir cerrando este diálogo y para finalizar me gustaría que en otra ocasión, Luis, nos cuentes acerca de las experiencias que has tenido tú personalmente. Me has contado muchas cosas. Recuerdo cuando recién te conocí me empezaste a contar testimonios de lo que el Señor hacía contigo, así como que wow, y enganchamos, Sí, ¿te sí. acuerdas en aquella ocasión que estábamos trabajando en una casa y nos encontramos y empezamos a dialogar y el Espíritu nos conectó? Sí. Y quiero que para la otra ocasión nos cuentes lo que tú has hecho en el cuerpo de Cristo, las experiencias que tú has tenido funcionando. Me has contado muchas cosas y quiero que esto lo compartas aquí con nosotros. Sí, Amén. claro, sería un gusto compartir de lo poco que Dios me ha dado, pero hemos seguido adelante por la gracia de Dios. Y yo quiero hablarle a los que nos van a ver, Amén. que activen su fe, busquen a Dios Amén. principalmente. Deja que el Espíritu de Dios te gobierne, que te guíe. Deja que el Espíritu de Dios, si Amén. hay áreas en tu vida, busca consejos, busca a alguien que te pueda ministrar para que tú seas libre. Incluso el mismo Señor lo puede hacer en tu intimidad con Dios, porque a mí me pasó, Amén. este, rápidamente, ¿no? Cuando yo empecé a ser libre de todo, yo empecé a ver la gloria de Dios, Amén. empecé a tener experiencias con el Espíritu impresionantes que decía yo, "Ah". Y una vez le contaba a mi pastor y le dije, pastor, tuve esta experiencia y se reía y me decía, y me abrazó, mi hijo, sigue adelante. Y yo le Amén. decía, pastor, siento que me estoy volviendo loco con tanta experiencia, pero es algo muy hermoso, es algo muy Sí. glorioso. Y Amén. yo quiero invitar a todos los que nos van a ver, que busquen a Dios, que no te limites en buscar a Dios. Amén. Si Dios te despierta a las 3 de la mañana, levántate a las 3 de la mañana. Si Dios Amén. te dice, preséntame 21 días de ayuno, preséntaselo. Si Dios Amén. te dice, o pone en tu pensamiento, hey, ora por 21 días seguidos de 12 a 6 de la mañana, hazlo porque va a haber bendición y vas a ver cosas impresionantes de lo que es lo sobrenatural. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amigo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Y primeramente Dios, pronto estaremos retomando este diálogo que tuvimos. Nuestros deseos que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones. Amén.